Ok, estamos. Buenas tardes. Vamos a hacer una nueva sesión del curso online a solicitud de ustedes. eh, Hoy y mañana, ya recuerden que les mandé por correo el enlace de hoy y el enlace de mañana, que es distinto al de hoy, está tanto en el aula como en sus correos. Y voy a partir mostrándoles la rúbrica de evaluación de la tercera evaluación, para que ustedes ya que ya están armando su grupo, ¿no es cierto?, sepan más o menos lo que vamos a evaluar. ¿Ok? Un segundo para proyectar la rúbrica. Acá. Eh, Ahí. Ya. Bien, entonces aquí se muestra la rúbrica. Es bien simple, pero lo importante es que la lean, ¿no es cierto? Como yo les comenté, esta es una presentación grupal. El 80% de la nota es la propuesta del método analítico, que ustedes la presenten, la expliquen y le hagan un juicio de valor. Y el 20% es la presentación en sí, ¿ok? Me refiero a aspectos ya de formato. Respecto a la propuesta del método analítico, como dice acá, lo que yo espero es que ustedes sean capaces de describir y explicar, voy a mostrar acá, ¿no es cierto?, de describir y explicar las etapas metodológicas adoptadas para la determinación de analito en una muestra problema basado en técnicas cromatográficas, y aquí dice, entregando las condiciones de tratamiento de las muestras, separación, detección y cuantificación, en base al análisis y evaluación asertiva de las cifras de mérito obtenidas desde métodos publicados en artículos científicos, notas técnicas formales de química analítica, fundamentando su acuerdo o mejoras metodológicas con estos documentos consistentes con las teorías cromatográficas. ¿Ya? Recuerden que no es solo describir un paper, ¿ya? Necesito que ustedes presenten cada una de las etapas analíticas que se hizo, que lo expliquen qué es lo que estaría pasando en cada etapa, muestren cómo dio el método en términos de sus cifras de mérito y hagan un juicio si están de acuerdo o no, si mejorarían o no algo. Esa es un poco la idea. ¿Ok? Claro, y con eso tendrían los tres puntos. Y en cuanto al formato, ¿no es cierto? Yo lo único que pido es que lo presenten el formato en un tiempo acotado, o sea, que sea máximo 30 minutos, sin faltas de ortografía, con los conceptos analíticos adecuados, o sea, que ocupen bien el lenguaje, y que contextualicen la importancia del método analítico en el marco de un problema más general. O sea, el método que ustedes van a presentar, ¿no es cierto?, está en un contexto. Por ejemplo, el paper que estamos analizando está en el contexto de la especiación de mercurio y es importante diferenciar las formas químicas de mercurio porque el metilmercurio es mucho más tóxico que todas las otras formas de mercurio y el que está más presente en los peces. Entonces, hay un contexto de salud pública y toxicológico que fundamenta por qué es importante determinar las tres especies de mercurio que estamos viendo. Ustedes le van a tocar varios temas, pero esos analitos se determinan en las muestras problemas que les tocó, no por pura curiosidad, porque tiene una importancia. Y eso espero que ustedes también lo expliquen. ¿Ya? Y en ambos puntos de la rúbrica, claro, los puntos van a ir bajando en la medida que se van presentando, digamos, problemas. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si en la propuesta del método dejan algunos aspectos, aquí como dicen, ¿no es cierto? Voy a mostrarlo acá. Dejan algunos aspectos puntuales infundados, o sea, sin explicar, o adoptan una de las etapas metodológicas de forma crítica, o sea, usted dice, mire, me gusta, pero no dice por qué. Si son cosas puntuales en las cuatro etapas metodológicas, bueno, ahí tendrían 2 puntos de los tres, ¿ya? Si son cosas sistemáticas, o sea, si mayormente solo describen las etapas metodológicas, pero no las explican, ¿no es cierto? Y por lo tanto no hay ningún fundamento detrás de su acuerdo o desacuerdo con el desempeño del método y cómo este se presenta. Claro, eso sería un punto, ¿no es cierto? Y si no describen ni analizan método alguno, cosa que dudo que pase, ¿no es cierto? O el método analítico presentado no se basa en ninguna información analítica publicada, o sea, tomaron un método quién sabe de dónde, que no tiene ninguna validez científica, o tomaron un paper y solo lo relataron, o sea, lo metieron a un traductor y lo leyeron, eso sería 0 puntos porque no podría evaluar nada. ¿Ok? Porque estarían omitiendo, ni siquiera alcanzaría la descripción porque, como vimos en la clase pasada, los papers no tienen toda la información, hay una información que hay que buscar la parte. ¿Ok? Así que por favor, tengan en presente estas dos cosas.
Yo voy a subir la rúbrica al aula, ¿ok? No sé si tienen alguna consulta, algún comentario respecto a esto, ¿no? Ok, bien. Entonces vamos a continuar con lo que nos quedaba de analizar el paper anterior. Eh, y les recuerdo dónde estábamos, ¿ya? Vamos a volver al paper que estábamos analizando la última vez, que era especiación de mercurio. Déjenme proyectarlo acá. Eso es lo que pasa acá. Tengo un problema. Sí, mercurio. Este artículo estábamos viendo en la última clase, ¿no es cierto? ¿Les recuerdo el título? Estábamos viendo un artículo que hace lo que se denomina en química analítica especiación de mercurio, es decir, proponen un método analítico para determinar las especies de mercurio individuales. Vimos que eran tres especies de mercurio, si lo recuerdan, era mercurio inorgánico 2, era monometilmercurio y era en la tercera especie, si mal no recuerdo, era etilmercurio. Aquí está el cromatograma, pero está acá abajo. Ahí está. Este que dice mercurio es mercurio inorgánico. La segunda especie que diluye es el metilmercurio y la tercera especie que diluye es el etilmercurio. ¿Ok? Y habíamos quedado la vez pasada, ¿no es cierto? Explicamos el tratamiento de la muestra. El tratamiento de la muestra, ¿no es cierto? Si ustedes lo recuerdan, era una extracción suave, ¿no es cierto? Con ácido fórmico, con el propósito de, desde las muestras de organismos marinos, disolver la especie y llevarla a estado soluble, ¿no es cierto? Pero suave en el sentido de que tenía que evitar la transformación de la especie en el proceso. Luego venía la cromatografía, si ustedes se recuerdan, la cromatografía, de hecho aquí parecía la información, si mal no recuerdo, claro, la cromatografía que estábamos viendo en la última clase no era una cromatografía común y corriente porque, como vimos en clases, las especies de mercurio, las tres, en solución acuosa eran cationes. Y esta era una cromatografía de reparto en fase reversa, por lo tanto necesitaba las especies neutras para que se retengan. Y claro, buscando información adicional en clase, ustedes se dieron cuenta que la cisteína, ¿no es cierto?, era un agente complejante que se agregaba a la fase móvil para que las especies se eluyeran como complejos de cisteína. Se enlazaban dos moléculas de cisteína, mercurio 2, entonces se formaba un complejo neutro, y se enlazaba una molécula de cisteína al metilmercurio y una al etilmercurio para formar también un complejo neutro. Entonces, estos tres cromatogramas que están acá son las especies de mercurio que eluyen, pero que no eluyen como tal, eluyen como complejos de esas especies con cisteína. Y ahí nosotros develábamos el acertijo, si lo recuerdan, de cómo podíamos separar tres especies que eran catiónicas en una cromatografía en fase reversa. La respuesta es complejándola con un ligando, en este caso cisteína, para que en el proceso cromatográfico adquieran la forma neutra. Y hasta ahí habíamos quedado. No sé si tienen alguna consulta, porque ahora nos queda ver la tercera etapa analítica, que es la detección, que alcanzamos a discutir, ¿no es cierto?, que como decía el artículo, esta es fluorescencia atómica, la detección, de hecho voy a poner aquí la figura, y alcanzamos, bueno, aquí está de hecho la sigla AFS es Atomic Fluorescence Spectrometry, esa es o Spectroscopy, perdón, ese es el sistema detector, pero el sistema detector, ¿no es cierto?, que aquí está ya en un esquema, ¿no es cierto?, habíamos quedado aquí, había que develar algunas cosas que no estaban del todo claras en el artículo. Si ustedes lo recuerdan, déjenme marcarlo aquí con un lápiz. Eh, Déjenme, tiene lápiz esta cosa. Voy a resaltar, ¿no? Y si ustedes recuerdan acá, ¿no es cierto? Espérense, voy a ocupar acá la nota aquí.
Lo único que sí llegamos a una especie de conclusión analizando la información del artículo, era que finalmente lo que se agrega post columna, toda esta parte que está acá, ¿no es cierto? Y se puede dejar fuera el detector de fluorescencia porque ya discutimos que en qué consistía, ¿se acuerdan? Que necesariamente había que transformar la especie de mercurio luego de que lo hieran, o sea, post columna, ¿no es cierto? Había que transformarla a mercurio cero, porque era el mercurio cero el que generaba la fluorescencia atómica. Entonces, la conclusión que hemos llegado a la última clase es que todo este sistema que está acá, su propósito es transformar las especies de mercurio, las tres, en mercurio cero. O sea, dicho de otra forma, la idea es que las tres especies de mercurio en este esquema, ¿no es cierto? Voy a escribir acá, el metilmercurio, el mercurio 2 y el etilmercurio, acá, el etilmercurio, que salen de la columna, además complejados, ¿no es cierto?, con cisteína, la idea es que se transformen acá a mercurio cero, ¿no es cierto?, antes de entrar al sistema detector fluorescente. Esto sería acá mercurio cero. Entonces, en la clase pasada habíamos dicho, esto necesariamente implica que debe haber una reducción. Y empezamos a discutir, bueno, cuál es el agente reductor, ¿no es cierto? Y qué rol cumple en esta figura el óxido de titanio, y qué rol cumple la radiación UV. El paper es explícito, como rara vez lo es, ¿no es cierto? No son los papers científicos, fue explícito en decir que el óxido de titanio es un catalizador, ¿ok? Es decir, el óxido de titanio no es un agente reductor, es un catalizador de la reducción, ¿ok? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el agente reductor? Y habíamos avanzado que, al parecer, esta sigla LMW, que es un ácido orgánico de baja masa molar, LMW por su sigla en inglés, ese debería ser el agente reductor. Y hasta ahí habíamos quedado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo ocurre la reducción y por qué se necesita un reactor UV para esto? Eso. Entonces la idea es que ustedes tomen el artículo, ¿no es cierto? Y traten de ver, siempre con ayuda adicional, con fuentes de información adicional, ¿no es cierto? Estamos ocupando el ChatGPT en la clase de la última vez, a ver si es que nos daba algunas luces de qué debería estar pasando químicamente para explicar por qué finalmente todo esto lleva a mercurio cero, que es la única explicación que hay acá, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, ¿qué creen ustedes que está pasando ahí que implica que debe haber un fotorreactor? Es decir, se tiene que mezclar el ácido de bajo masa molar con óxido de titanio a la salida de la columna cromatográfica acá. Aquí empezaría a ocurrir la reacción, pero ¿por qué se necesita esto? Porque uno podría pensar, bueno, aquí debería ocurrir una reacción donde todo se transforma en mercurio cero. Pero ¿por qué se necesita eso? ¿Qué piensan ustedes? Em, se me ocurre que a lo mejor la reacción no es espontánea y por eso necesita añadirse la energía. Ya, por ahí va, ¿no es cierto? O sea, sin esa fuente de energía, como dice su compañero, esto no debería pasar. ¿Ok? Se necesita una fuente de energía adicional. Ahora, la explicación en términos energéticos, estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Esta es una explicación que en términos energéticos claramente requiere energía porque no es espontánea. ¿No? Ahora, ¿qué creen ustedes que estaría pasando ahora que le doy energía, químicamente hablando? ¿Qué creen que estaría pasando a la especie con una radiación UV? Y yo le dijera, escriba la reacción química. ¿Qué creen que está pasando? O averígüenlo, así, busquen ahí en la ayuda, por Google, en inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Qué reacción ocurre entre las especies de mercurio y un reductor con un reactor UV? ¿Qué estaría pasando? A ver, les doy unos minutos para que lo busquen. Y vamos a ver si es que la información que ustedes encontraron nos hace sentido. Porque es el trabajo que tienen que hacer ustedes para la presentación. Tienen que tomar el paper y buscar fuentes de información adicional para completar el relato explicativo que no lo tiene el paper. ¿Ya? El paper presupone que el que lee sabe lo que está pasando.
Le doy un par de minutos y dígame qué es lo que vería. Y vamos a ver si le encontramos lógica. ¿Ok? Dame con el celular mientras tanto, por si acaso tengo que hacer algún dibujo. A ver, dígame qué encontraron. Si es que encontraron algo. ¿Qué creen que está pasando? O sea, igual sé que por el paper en sí, sé que el mercurio se tendría que reducir y probablemente se oxide o el titanio o el ácido, pero traté de buscar ahí en Google con la respuesta rápida de Google y no llegué mucho más allá que eso. Ya, ok, ok, ya. No salía ninguna pista así como... Em, Creo que el óxido de titanio es el que se oxida, porque los ácidos, o sea, iban cambiando el grupo funcional de acuerdo a cómo se iban oxidando. No, pero el paper decía que el óxido de titanio era un catalizador, así que no debería consumirse. Entonces, claro, quizás como intermediario en una parte se oxida, después se reduce, pero se recupera. Yo les voy a decir lo que yo entiendo, porque lo he visto en algunos congresos este caso, y déjenme ver una cosa. A ver si es que funciona este lapicito que tengo. Eh, Claro, en algunos, digamos, trabajos se plantea lo siguiente, que, por ejemplo, yo tengo aquí el metilmercurio, ¿sí? Sí. Entonces, claro, si yo, y recordemos que el metilmercurio, ¿no es cierto?, está enlazado a una cisteína, ¿ok? Y el mercurio que está acá es mercurio 2. Normalmente cuando se utiliza radiación UV es para romper enlaces, ¿ok? Entonces, esto significaría lo siguiente, que si yo hago incidir radiación UV, lo que ocurriría es la ruptura de los enlaces covalentes con carbono. Y esto generaría, supuestamente, que toda esta especie se transformara ahora a mercurio 2 inorgánico.
¿Ok? Entonces, ¿por qué se transforma a mercurio 2 inorgánico? Porque la cinética de la reducción, o sea, la reacción de mercurio 2 más el ácido orgánico, que tengo entendido que, bueno, de hecho lo vimos en la clase pasada, era el ácido fórmico, me faltó un H ahí, ¿verdad? Voy a verlo acá. Más el ácido fórmico. O sea, esta reacción de reducción, que sería entre el mercurio 2 y el ácido fórmico, es cinéticamente más rápida si es que reacciona como mercurio 2 inorgánico a que se reacciona como metilmercurio 2 o etilmercurio 2 o un complejo con cisteína. Entonces, el rol de la radiación UV es romper los enlaces y liberar el metal mercurio. ¿Para qué? Para que la reacción que ocurra finalmente, ¿no es cierto? Esta que está tratando de dibujar ahí, voy a escribirla acá al lado mejor, voy a borrar acá, a ver si que funciona esto. Sería entonces mercurio 2 más el ácido, HC, oh, disculpa que escriba mal, pero es lo mejor que puedo escribir, y eso me estaría transformando a mercurio 0 más, ¿no es cierto? Si este se reduce, entonces el ácido debería oxidarse. Probablemente este ácido se debería estar oxidando a CO2 o algo así. ¿Ok? No encuentro otra explicación. En general, las reacciones de reducción de metales para generar un elemento atómico que genere una señal, prácticamente todas tienen la misma lógica. Necesito un agente reductor, pero si el metal está enlazado a otros ligandos, hay que romper esos complejos de alguna forma para que el metal quede libre en su estado inorgánico y reaccione con el agente reductor cinéticamente de forma más rápida. No quiere decir que no puede reaccionar con la especie metilada o etilada, sí lo puede hacer, pero lo hace a una cinética mucho más lenta y tienden a generar señales mucho más bajas si es que uno no hace eso. ¿Estamos? Entonces, por esta flecha que está acá, voy a marcarla, ¿no es cierto? Por esta flecha que está acá, estaría ascendiendo el mercurio cero, porque el mercurio cero, si bien es cierto, es líquido en condiciones normales, tiene una presión de vapor suficientemente alta para ascender como gas, o como vapor más que como vapor, ¿no es cierto? Y ahí sube al sistema detector arrastrado por argón para llevarlo al sistema fluorescente. O sea, aquí estaría llegando el mercurio cero. Y ahí está el detector de fluorescencia. ¿Estamos? No sé si me siguen la lógica. Preguntas. Quiero que pongan mucha atención en esto porque vamos a ver, no hoy, creo que no, quizás mañana, vamos a ver un caso de cromatografía gaseosa que tiene una lógica muy parecida. Y este caso de derivatizar el analito post columna para volverlo compatible con el detector, ¿se acuerdan que yo les dije que hay que compatibilizar las etapas? Este es un caso muy común en varios tipos de cromatografía, no solo en este caso de mercurio. Consultas. Voy a borrar todo esto para que no quede tan ruidoso. ¿Alguna consulta, por favor? Comentario. ¿Algo de la lógica de esto que no entiendan? Entonces, claro, yo tengo entendido que el óxido de titanio es un intermediario energético, tengo entendido. En el fondo, la radiación UV la absorbe el óxido de titanio, tengo entendido. Y a través del óxido de titanio se transfiere, en este caso, a las especies de mercurio para romper su enlace. Al menos el mecanismo que cuentan. Ustedes saben que estos los mecanismos a veces se presuponen y no siempre los demuestran. ¿Ya? Ahora sí, más consultas, por favor, comentarios. Ahora, acá abajo intentaron hacer lo mismo en esta parte. Solamente que cambiaron
el dispositivo experimental para que ocurra la reducción. Es decir, mantuvieron, voy a marcar acá, acá, mantuvieron el reactor UV, ¿ok? Lo mantuvieron para ver si es que sin el óxido de titanio, solo con la radiación UV, podría también generarse esto. Cambiaron el reductor, ya no es un ácido orgánico, sino que es ácido clorhídrico, que tiende a ser un reductor, y la lógica es exactamente la misma, ¿no es cierto? Que ahora el cloruro reaccione con el mercurio 2 que debería estarse formando acá, ¿ok? Ahora, ¿cómo reacciona? Si el mercurio es un agente reductor, tendría que oxidarse. Pregunta, ¿a qué se oxidaría el cloruro? ¿Qué saben ustedes? No es fácil esta pregunta. ¿Qué estado de oxidación tienen los haluros en general? El cloruro particularmente. Tiene -1. Como cloruro menos uno. Ahí tenemos uno. ¿Qué otro estado de oxidación? De hecho, ahí está menos uno. ¿Qué otro? +3, creo. O sea, -3, perdón. -4, creo. Es más 4. ¿Ya? No, no tiene estado de oxidación más bajo que el cloruro. ¿Ya? Por ejemplo, existe el cloro gaseoso. Ese sería cloro cero. ¿No es cierto? Existe, por ejemplo, ¿conocen ustedes esta especie? Creo que se llama hipoclorito, creo. Yo soy malo para la nomenclatura, pero lo importante es el estado de oxidación. O sea, ahí el estado de oxidación, recuerden que cada oxígeno aporta -2, o sea, tenemos dos oxígenos -4. El sodio aporta un +1, tenemos entonces -3. Entonces el cloro es +3. El cloro tiene clorato, perclorato, ¿no es cierto? Tiene estado de oxidación superior. Probablemente lo que está pasando acá es que el cloruro, ¿no es cierto? Más el mercurio 2 debería estar generando, probablemente, porque el estado de oxidación más próximo, que es cloro cero, debería estar formando cloro cero, o sea, tendría que ser dos cloruros, ¿no es cierto? Más mercurio cero, ¿ok? Más o menos eso, ¿ok? Consultas. Bien, si no hay más consultas, vamos a ir entonces a la otra parte del artículo, ¿ya? Esto acá. ¿Qué es lo que nos queda ver? Nos queda ver la última etapa. Vimos tratamiento de la muestra, separación cromatográfica, vimos cómo se vuelven compatibles ambas a través de la cisteína, ¿no es cierto? El tratamiento de la muestra disuelve, pero deja los analitos catiónicos. La cromatografía en fase reversa se vuelve compatible con este tratamiento de la muestra a través de la cisteína, es decir, transformando las especies de mercurio que provienen de la muestra como cationes a especies neutras. Luego vimos el sistema detector, que para volver compatible el sistema detector, que es fluorescencia atómica, que implica necesariamente llevar el mercurio a mercurio cero, hay todo un sistema fotorreactor para reducir las especies de mercurio a mercurio cero, transformándolas previamente a mercurio 2 inorgánico. Y ahora nos queda la última etapa, que es la cuantificación. ¿Ya? En los papers de analítica rara vez se le da un tratamiento muy grande a la cuantificación, porque la cuantificación nos referimos qué tipo de método, por ejemplo, de calibrado ocuparon y cómo validaron los resultados. Esas son las dos grandes preguntas de la etapa de cuantificación.
Rara vez se dan muchos detalles técnicos en esa etapa porque los métodos para cuantificar son los clásicos. Son curvas de calibrado, simples, adición estándar o patrón interno, ¿no es cierto? Los tres métodos calibrados que típicamente vemos en los cursos de analítica 2, aquí aparecen nuevamente. Y las validaciones también son las típicas, son calcular la exactitud con materiales de referencia o estudios de recuperación y calcular la precisión mediante cálculos de presión estándar relativa, re- repitiendo la medida o reproduciendo la medida varias veces. Veamos qué nos dice el paper al respecto. Y si es que usted entiende la información técnica, si no la entiende, se la explico, ¿no es cierto? Porque ustedes van a tener también que explicar cómo cuantificaron y cómo validaron. Casi todos los artículos de analítica, y si mal no recuerdo, este paper no es la excepción, tienen un capítulo especial, aquí está, ¿no es cierto?, de validación, ¿cierto? Este es el 3.5, cifras de mérito analítica, figure of merit por su nombre en inglés, ¿no es cierto? Recordemos que las cifras de mérito analítica son, además de las cromatográficas, ¿no es cierto?, la resolución y todo esto, son las cifras de mérito generales, es la precisión, la exactitud, el límite de detección, cuantificación, etcétera. Entonces, yo quiero, para no hacerle el trabajo yo a ustedes, porque quiero analizar qué es lo que entendieron, ¿no es cierto? Quiero que ustedes pongan atención al punto 3.5 del artículo, las cifras de mérito, qué información entregan acá. Por ejemplo, aquí entregan una tabla, la tabla 1, ¿no es cierto? Aquí entregan otra tabla, la tabla 2, tengan otra tabla, la tabla 3. Entonces quiero que analicen el punto que acabo de decir, el 3.5, con las tres tablas que le acabo de mencionar, la 1, la 2 y la 3. Y quiero que me digan qué identifican en la etapa de cuantificación, cómo cuantificaron y cómo validaron. A ver, tómense su tiempo para ver si es que se recuerdan el lenguaje de esto, porque gran parte de esto es el lenguaje del curso de analítica previo, en analítica 2. Y no siempre están los recuerdos tan frescos, entonces obviamente que ustedes se están formando y la idea es que yo los vaya ayudando, pero que los vaya ayudando lo menos posible. Entonces no quiero hacer el análisis yo, quiero ver que hasta dónde lo analizan ustedes. Denle. Si tienen preguntas me las pueden hacer inmediatamente, no hay problema. ¿Ya?
A ver, ¿cómo les va? Bien. ¿Sí? ¿Qué alcanzaron a Eh, identificar? Aparece la tabla uno que condensa la mayoría de las cifras de mérito Ok, súper. del método. Ujú. Si no se lo puedo mostrar. Y Y está. debajo de eso está el párrafo que especifica, por ejemplo, que la exactitud se midió comprando materiales certificados, pasando por el método, viendo su resultado y comparando ahí con el material certificado que tanto se desvió. Súper, súper. Ya, entonces vamos analizando lo que hizo su compañero, ¿no es cierto? Efectivamente está la mayoría de las cifras de mérito en la tabla uno y voy simplemente a destacar lo que tú dices, ¿no es cierto? Claro, si uno mira acá, eh, por ejemplo, ¿qué tenemos calculado acá? Acá tenemos calculado el límite de detección y el límite de cuantificación. Por ejemplo, el límite de detección da 0,15 nanogramos de mercurio 2 por gramo de muestra. ¿Ok? Esa es la mínima concentración que debería tener una muestra para que al tratarse de esa forma, ¿qué forma? Y aquí lo dice, tomar 0,5 gramos de esa muestra, extraerla con la solución que discutimos, el ácido fórmico, ¿no es cierto? Llevarla a 25 ml de un aforo e inyectar 200 microlitros de este al cromatograma, esa muestra en esos 0,5 gramos debería tener al menos 0,15 microgramos por litro o, en paréntesis, 7,5 nanogramos por gramo en la muestra problema. Porque salen dos unidades. 0,15 sería la concentración que debería tener los 200 microlitros que yo inyecto, la solución final. Pero eso representado en la muestra problema, en los 0,5 gramos de muestra problema, eso me da 7,5 nanogramos por gramo. Nanogramos de mercurio o de la especie de mercurio por gramo. ¿Ya? Lo otro que tenemos como cifra de mérito en la tabla uno es la precisión. Aquí calcularon la precisión como desviación estándar relativa, RSD. Recordemos que la desviación estándar relativa es la desviación estándar partido por el promedio por 100. O sea, ¿qué tanto representa la desviación estándar respecto del promedio? Y lo hicieron a dos concentraciones. Se muestra que la desviación estándar relativa en general es inferior al 10%. Es decir, que oscila un 10% si consideramos una vez la desviación estándar como variación. ¿Ok? Entonces tenemos precisión, RCD, límite de detección. ¿Ok? Otra cosa que tenemos acá, que no lo dicen tan explícitamente en la tabla, pero lo dicen en la leyenda que está abajo, es el rango lineal. Por ejemplo, aquí ponen un signo pesos, ¿no es cierto? Y dicen, ¿qué es el signo pesos? Es un rango lineal de 1 a 30 microgramos por litro. O sea, ese es el rango de concentraciones que ocuparon en la curva para la especie Mercurio 2. Cada analito se trabaja en un rango lineal independiente. ¿Ok? Porque no todas las señales tienen la misma sensibilidad. Entonces hay que trabajarlos con rangos independientes. A pesar que yo inyecto un estándar que tiene la mezcla de los tres analitos, esos tres analitos no están a concentraciones iguales los tres. ¿Ok? Y por ejemplo, en el caso del etilmercurio tiene un rango lineal distinto, es de 3 a 30. Fíjense, el mercurio 2 y el metilmercurio tienen rangos lineales un poco más bajos, parten en uno. El etilmercurio no parte en uno, parte en tres veces más alto. ¿Ok? Eso no es una casualidad, ¿ya? Eso se debe a que, si ustedes miran el cromatograma, la señal del etilmercurio es más baja, es menos sensible. Entonces yo no puedo partir a concentraciones tan bajas porque como es menos sensible, su límite de detección y cuantificación, ¿no es cierto? Tiende a ser no tan bueno. Digamos, ¿ya? Y aquí lo trabajaron un poquito más alto. ¿Ya? A pesar que el límite de detección les dio igual similar. Pero bueno, bueno, perdón, no les dio similar, pero les dio más alto, fíjense. Les dio 1,15 el etilmercurio comparado con 0,5 de metil mercurio y mercurio 2 inorgánico. ¿Se fijan? Entonces, por eso tienen que partir la curva más alta. Preguntas, porque vamos a ver la otra tabla que se refería a su compañero, ¿no es cierto? Pues ahí no tenemos todas las cifras de mérito, pero tenemos ya, podríamos decir,
Al menos dos. Los límites de detección y cuantificación, para mí esa es una cifra, y la precisión. Los rangos lineales no son en estricto rigor cifras de mérito, pero sí es información necesaria para ver precisamente el ámbito en el cual yo puedo cuantificar. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿Sí? yo tengo una duda que la tabla que aparece arriba, que a medida que aumenta la concentración del catalizador, mejora la señal. Aquí, ¿Eso se la podría primera. considerar, sí, esa misma, eso se ¿Mm? puede considerar selectividad del método o me estoy equivocando? Eh, Mira, el estricto rigor no es sensibilidad, es selectividad, es sensibilidad. ¿Ya? Porque recordemos, ¿qué es la sensibilidad? Es la relación que hay entre la señal, la magnitud de la señal, a una concentración determinada. Mientras más alta es la señal a igual concentración, quiere decir que es más sensible el método. ¿Y por qué es sensibilidad? Porque si ustedes se fijan en este caso, se me carga, me marca en rojo, el eje Y es intensidad. ¿Qué intensidad? Es la intensidad fluorescente, o sea, la señal. Claro, está mostrando, ¿no es cierto?, que si yo trabajo con 10 microgramos por litro, por ejemplo, de mercurio 2, mientras más catalizador voy agregando, más alta es la señal, es decir, más sensible es la respuesta. ¿Ya? ¿Selectividad qué era? Recordémoslo. La selectividad es la relación que tiene la sensibilidad de mi analito respecto de la sensibilidad de mi interferencia o de mis interferencias. Uno hace de hecho una división. ¿Cuántas veces más alta es la señal de mi analito respecto a una interferencia? En espectroscopía atómica se tiende a no hacer estudios de selectividad porque la espectroscopía atómica es un método casi selectivo a la perfección. O sea, prácticamente no hay líneas interferentes entre átomos. Las hay, pero son muy pocas las excepciones. ¿Ya? Y la mercurio, yo no conozco una línea de un átomo que esté en las muestras, problemas normales, ¿no es cierto?, que interfieran con las líneas de mercurio. O sea, quizás la haya, pero debe ser súper poco frecuente, porque yo he visto un montón de casos y nunca la he encontrado. No sé si te queda claro por qué no es selectividad, pero sí es sensibilidad. Sí, profe. Lo otro que era sensibilidad es los límites de detección, ¿o no? Claro, o sea, mientras, voy a volverme acá, perdón, acá, voy a borrar esto que lo tengo un poco lleno de cosas. Mientras más alta es la sensibilidad, más bajos son los límites de cuantificación, porque recordemos, ¿no es cierto? La sensibilidad te la definí verbalmente, es la relación que hay entre la señal y la concentración. Matemáticamente, la sensibilidad es la pendiente de la curva de calibrado, porque la pendiente es una relación de I sobre X, y es señal, X es concentración, por eso se le llama a la pendiente la sensibilidad del método. Y nosotros miramos acá, aquí está la sensibilidad, en la pendiente, ¿ok? Y es lo que yo les decía, cada analito tiene su propia sensibilidad. El etilmercurio, por razones cinéticas probablemente, tiene una sensibilidad más baja, 2,8 por 10 elevado a 5. Eso implica que sus límites de cuantificación son más altos. Y eso no es raro porque si ustedes se recuerdan, voy a escribirlo acá, ¿no es cierto? La definición del límite de cuantificación o límite de detección, voy a ejemplificarlo con el límite de cuantificación, es 10 veces la desviación estándar dividido por la pendiente. Entonces, si la pendiente es más baja, como está en el denominador, el límite de cuantificación es más alto, o sea, es más malo, por así decirlo. Entonces, claro, ellos optimizan lo más que pueden la cantidad de óxido de titanio para volver su método lo más sensible posible. Obviamente que todo esto tiene un límite, ¿ya? Que me imagino que ya sabrán cuál es el límite. ¿Hasta dónde puedo agregarle óxido de titanio a esto? Ustedes son mis alumnos, deberían responderme así, pero ¿cuál es el límite? Yo lo he intentado adoctrinar en esto. El equipo tiene un límite, ¿no? O sea, sí, sí, hay un límite instrumental. Sí, o sea, los sistemas reactores, hay un punto en donde ya no le puede agregar más óxido de titanio porque se llenan, ¿no es cierto? Todo lo que uno quiera. Sí, ese es un límite, pero no es el límite más importante. ¿Cuál es el límite más importante? La Para, plata.
la plata, ¿no es cierto? Sale muy caro. Hidróxido de titanio, bueno, no es tan caro, pero se trata de hacer el método no solamente lo mejor posible, sino que también hay una relación desempeño-costo, ¿ya? Que es con tener un método 2 veces más sensible a 100 veces su precio. No sé si me captan la idea. Esas cosas tienen que tenerlas presentes. Yo soy majadero con eso, no solamente de broma, o sea, es porque en la universidad normalmente estas cosas no se tienden a enseñar mucho, la componente económica. ¿Ya? En la menos carrera de ciencia, obviamente que en ingeniería sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Que vamos a ir ahora a la tabla 2, que esa es la que también se refería a su compañero, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes la tabla 2. ¿Ya? ¿Qué cifra de mérito está en la tabla 2? Oh, perdón, ¿qué dice? Em, Ahí está. ¿Qué podríamos decir de la tabla 2? Se me olvidó cómo se llama en español. Aquary. Ah, ¿dónde está esa palabra? Ah, probablemente te está refiriendo a, yo no sé cuál palabra es, pero no sé pronunciarla también. O sea, accuracy, no sé si se pronuncia así. Accuracy o accuracy, no sé. Es la exactitud, ¿ya? Precision and accuracy. Las dos sumadas les da lo que se llama el trueness, la veracidad. Bueno, esa es mi traducción, veracidad. Algunos le llaman a eso confiabilidad. Entonces, esta tabla efectivamente lo que determina es la exactitud. Ya, pero seamos analíticos. ¿Cómo determinan la exactitud? ¿Qué ven Toman ahí? un, ¿Verdad? ahí tienen dos materiales de referencia y, y los toman sabiendo ya qué concentración tienen y los Claro, pasan por el método y ve qué concentración le entrega el método y hacen súper, ¿no es una cierto? comparativa. Súper. De hecho, incluso no son dos, son tres. Este es uno, TORT1, el DOR1 es otro y el DORM1 es otro. Si ustedes buscan en internet con esas siglas, le ponen DORM1 y le ponen Certified Reference Material para que no les hagan otras cosas, van a encontrar la ficha técnica y les va a decir qué es. Si es un pescado, si es un hígado de un pescado, si es un sedimento, etc. Y como decía su compañero, ¿no es cierto? Aquí, ahí están los materiales de referencia. Aquí están los valores certificados de las analitos que trae certificado. Por ejemplo, el TORT1 trae certificado el mercurio 2 inorgánico y el metilmercurio. No trae certificado el etilmercurio. ¿Ok? A lo mejor no tiene detectable o a lo mejor no tiene un valor confiable. Se detecta, se cuantifica, pero su valor no es confiable. No sé, vaya uno a saber. El DOT 1 tiene solamente el mercurio 2 certificado y este se llama el mercurio total, que quiere decir la suma de todas las especies de mercurio da 0,33, de los cuales 0,145 es mercurio 2. ¿Qué será el resto? El resto, perdón, probablemente mercurio orgánico. ¿Pero de qué tipo? Etil, metil, fenil, ni idea. ¿Ya? Y en el caso del DORP 1, trae el mercurio 2 certificado, ¿no es cierto? El metilmercurio certificado y el mercurio total, que debería coincidir con la suma de estos dos. ¿Estamos? Em, es que en ¿Sí? la gráfica de la izquierda aparece que no miden directamente el material certificado, sino que lo mezclan con una cantidad de etilmercurio. ¿En qué parte de la Y izquierda? ¿En la el, en el gráfica, cromato- en el cromatograma o en la tabla? y en el cromatograma B y C ¿Ya? son los materiales certificados mezclados con una mezcla conocida de etilmercurio. Y no sé si es porque quieren comprobar que no interfiere o algún otro motivo. Mira, en general, pero igual tendría que leer el contexto, ¿no es cierto? Pero no tengo tiempo para leerlo aquí, pero en general, cuando tú tomas un material de referencia y lo contaminas artificialmente, que es lo que están haciendo acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, como dice su compañero, ¿no es cierto? El cromatograma A sería 200 microlitros de la muestra, ¿no es cierto? En este caso entiendo que es el material de referencia,
No, de la muestra sola, aquí está en el material de referencia, este Sample Solution. No es el Certified Reference Material. A ver, déjame ver para no mentirle, ¿no es cierto? Pero es del Sample Solution of Dolt. Ah, de DOL, ya. ¿Dónde dice que es de DOL? Porque no lo alcanzo a identificar, ¿eh? Ahí mismo donde estaba Ah, sí, leyendo. tiene razón, ya. Súper, gracias, te pasaste. Súper, súper, súper bien. Ya, entonces, ya, efectivamente, ¿no es cierto? Como dice su compañero, es el DOL. En el A le agregan artificialmente, ¿no es cierto? 3 microgramos por litro de etilmercurio. Y en el B y C le agregan lo mismo para el TORT 1 y la C, el gráfico C que es esto. No, no, si es el gráfico C, la abreviatura está al final de lo que es. Ah, ya, súper. Claro, ¿por qué se hace eso en general? Porque te pongo un caso. Tú analizas el DOT 1 solo y te dio solo mercurio inorgánico y metilmercurio, ¿no es cierto? Veamos cómo está el cromatograma, supongamos, para no inventar, pues veamos cómo les dio. Acá, ¿no es cierto? Entonces uno dice, mira, eh, voy a mostrar acá. Mostrar acá. Entonces supongamos que tú inyectas el extracto del material de referencia y te da solamente estas dos especies, ¿ok? Y esta no te da nada, el etilmercurio. Pero va a venir la pregunta, ¿pero no dio el etilmercurio porque no tenía etilmercurio? ¿O no dio el etilmercurio porque a lo mejor no está eluyendo? Está eluyendo un tiempo que yo no sé cuál es, ¿no es cierto? O a lo mejor la muestra de problema no tiene las mismas condiciones químicas que los estándares y eso altera los tiempos de retención. Una forma de salir de la duda de que si de un falso negativo, supongamos, es que yo contamino la muestra con la especie que no tiene, y si es que se me genera la señal, como acá, ¿no es cierto? Entonces yo digo, mira, yo contaminé la muestra con el estándar y me aparece el cromatograma. Es decir, cuando no lo contaminé, quiere decir que no había concentración detectable. No es que no me luyó, no había concentración detectable porque cuando contaminé con el estándar sí me aparece. Eso es para descartar un falso negativo. También se hace para descartar falsos positivos. Es decir, por ejemplo, bueno, aquí ninguna tiene etilmercurio, pero por ejemplo, voy a graficarlo con esta otra especie, ¿no es cierto? Uno dice, mira, eh, a ver, que aquí la contaminaron solo con etilmercurio. Ya voy a tener que hacer un caso como ficticio porque aquí no lo contaminan con las otras especies. Pero, por ejemplo, un caso ficticio sería que yo en mi material de referencia me aparecieron señales nativas al tiempo de retención del metilmercurio. Eso me coincide con el tiempo de retención de un estándar preparado en una solución sintética. Pero yo igual quiero descartar que ese es un falso positivo. Es decir, que a lo mejor me está apareciendo una señal por coincidencia al mismo tiempo del metilmercurio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo le inyecto, contamino el extracto de la muestra con el analito, en este caso metilmercurio, y yo debería ver que esa misma señal ahora es más alta, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo. Coincide el máximo con el mismo tiempo. Entonces ahí yo me quedo tranquilo que la probabilidad de que esto que me salió nativamente no sea metilmercurio es baja, ¿ya? ¿Cuándo falla este método? O sea, cuando yo digo este era un falso positivo, es cuando yo hago esta contaminación y en vez de parecerme, y al contaminar con el metilmercurio, en vez de aumentarme la señal en el mismo tiempo, me sale una cosa así, suba. Entonces quiere decir que hay algo que lo oía muy cerca del metilmercurio, pero no era metilmercurio porque cuando lo contaminé con metilmercurio el extracto me pareció otro tiempo. ¿Ok? Entonces ahí uno va descartando falsos positivos. ¿Ok? Más preguntas, por favor. Porque hay una cosa extra que quiero ver de la tabla 2, pero obviamente quiero guiarme por las preguntas de ustedes. Más preguntas. Mire,
Acá, la última cosa que voy a decir, ¿no es cierto? Esta columna no la desprecie, ¿ya? ¿Qué es esta columna? Esta columna son los valores test-student que les dieron cuando aplicaron la prueba test-student a estos valores. Este es el valor verdadero de referencia, este es el valor determinado, y le hicieron la prueba test-student para ver si es que estadísticamente podían demostrar que los valores eran similares o no. Si ustedes se recuerdan, la test-student se basaba en que yo tomaba un t de tabla, en este caso vale 3,18, que dependía del grado de confianza, normalmente 95%, y el grado de libertad, que era n-1, y eso me llevaba a mí un t de tabla, que vale 3,18. Y si el t medido era menor que el t de tabla, yo concluía que el método era confiable, porque quiere decir que el valor de referencia es estadísticamente similar al valor medido. Todos los t calculados dieron menores de 3,18. Quiere decir que para todos los analitos certificados en todos los materiales de referencia, pasaron la prueba de exactitud en base a la prueba Student. ¿Estamos? Si no se acuerdan cuál es la prueba Student, repasen a los libros. Yo en mi canal tengo unos videos también de eso, ¿ya? De las pruebas Student para la exactitud. Consultas, comentarios. Me queda la última tabla, pero la última tabla probablemente la voy a ver la próxima semana. O sea, la próxima clase, perdón, mañana. Consultas, comentarios. Yo hasta ahí quiero que llegue, ¿ya? Hasta la etapa de cuantificación que incluye la validación. ¿Estamos? Si el paper terminara en esta tabla, yo tendría que criticarle que tienen validados los resultados para mercurio 2 y para metilmercurio, pero no tienen validados los resultados para etilmercurio, no tienen ningún resultado de validación de esa especie. Si es que el paper terminara ahí, ¿ya? Pero el paper no termina ahí, ¿ya? En la última tabla, se la dejo a ustedes, ¿no es cierto? Se darán cuenta que sí validan el etilmercurio, pero ya no con material de referencia. ¿Y por qué no con material de referencia? Porque los materiales de referencia que disponen, ninguno de ellos tiene certificado el etilmercurio. Entonces tienen que recurrir a otro método de validación distinto al material de referencia para poder hacer un estudio de exactitud para etilmercurio. Esa es la razón por la cual hay una tabla más, pero por razones de tiempo no la voy a poder ver. La voy a ver mañana y vemos detectores de cromatografía gaseosa. ¿Algún comentario? No, todo bien. ¿No? Aquí aparece la analítica 2, ¿se fijan? La analítica 1 aparece en el tratamiento de la muestra, la analítica 2 aparece en la detección y cuantificación. Eso, ¿ya? Entonces, nos estamos viendo mañana, también quedamos en línea, ¿no es cierto? Gracias por conectarse y díganle por favor a sus compañeros que se conecten, ¿ya? Porque igual falta gente. Estamos. Que estén bien. Saludos. Chao, Chao, profe, que chao. esté bien. Chao.